Seguimos con nuestra serie Cómo agradar a Dios, con nuestra lección número 9 que se llama Cualidades de un creyente que agrada a Dios, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1 y esta lección y la anterior se enfoca de una manera muy directa y muy clara también a través del apóstol cuando escribe estas epístolas. Aquel verdadero creyente que ama a Dios y que conscientemente vive para agradarle. A veces las preocupaciones, a veces las situaciones difíciles, el trabajo, los problemas, como que nos hacen olvidar que nuestra vida está para agradar a Dios todos los días. Y a veces buscamos bien agradarnos a nosotros mismos, agradar a alguien más, y estamos más preocupados en encontrar algo que satisfaga nuestra vida, cumpla nuestro deseo, y nos olvidamos de Dios. Esto pasa mucho en la vida del creyente y nos cuesta mucho trabajo estar completamente conectado al compromiso que hemos tomado con Dios de vivir para agradarle. El creyente, el verdadero hijo de Dios, aprendimos la lección pasada, en primer lugar, que dentro de las cualidades que debe tener, y escuche bien, debe tener, no es que sea opcional, debe cada creyente verdadero que quiere agradar a Dios despojarse de las vestiduras carnales. Hablamos de eso, ¿verdad? ¿Despojarse de qué? De las vestiduras carnales. También debe renovarse cada día su mente. ¿Cómo se renueva cada día la mente? ¿En un estado de trance? ¿En una meditación trascendental o cómo? A través de la palabra de Dios. Medita, lee, estudia, memoriza la Biblia. Usted va depositando en esa mente una semillita que va llenando el vaso mientras que el agua del que estaba lleno empieza a derramarse. Usted empieza a despojarse de las vestiduras carnales porque la verdad empieza a surtir su efecto. Usted empieza a renunciar prácticas, costumbres anteriores que no agradaban a Dios y usted empieza a percibir algo muy diferente que lo anima a seguir en esa búsqueda de Dios, a seguirse renovando, a seguirse limpiando también, y eso es lo que agrada a Dios. También hablamos de que se viste del nuevo hombre. No solamente basta despojarse, sino vestirse del nuevo hombre. Hablamos también que desecha la mentira, o sea, ya no habla mentiras ni siquiera las blancas. Amén. Ya no miente el creyente. El verdadero creyente habla la verdad. Y también tiene control de su enojo. Se aira, pero no peca. Sabe sus limitaciones y pone un hasta aquí. Me voy a tranquilizar, voy a calmarme y voy a, pues si ya ofendí, pues hay que ir a pedir perdón, arreglar la situación para que la cosa no quede lastimada, porque a veces no alcanzamos a entender esos límites y nos airamos y pecamos cuando ya estamos hiriendo a alguien. También hablamos de que ya no es un ladrón, ni siquiera de un grano de sal. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. No hurta, no roba. Y también hablamos de que debe cuidar su forma de hablar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablamos de todo eso, más los que hoy vamos a hablar también
pues este es algo que nos compromete, porque todas estas características o cualidades deben desarrollarse en el verdadero creyente, en el cristiano verdadero que quiere agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Sí? Entonces debemos tener estas cualidades, debemos tener estas características. Escuchen bien, estas cualidades y las que vamos a estudiar hoy hacen diferente a una persona en cualquier lugar donde se encuentre. Sus compañeros, sus amigos lo notan. No sé si alguna vez le han dicho a usted, oiga, usted no es igual que nosotros, ¿verdad? Oiga, usted es diferente. Un señor se me acerca un día en la tienda, en las cajas, dice, oiga, usted tiene mucha luz. Le dije, ay, bueno. La gente debe notar que tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, estas cualidades a una persona lo hacen diferente en cualquier parte que se encuentre. Y el objetivo entonces al estudiar esto es para que nosotros tengamos todas estas cualidades. No unas cuantas, sino todas, desarrollándolas. Las 7 que estudiamos la semana pasada y las otras 4 que hoy vamos a estudiar, que son muy importantes. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Hacer qué? Morir. ¿Qué cosa tenemos que hacer morir? Lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo terrenal nos jala a lo malo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y aquí tiene una lista tremenda, dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nacemos de nuevo, nuestra naturaleza carnal estaba habituado al pecado, estaba acostumbrado a este mundo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que ahí Dios pone una nueva naturaleza en nosotros. En lugar de esa naturaleza corrompida que teníamos por el pecado, estaba defectuosa y ya estaba hasta podrida, porque eso es lo que significa las cosas malas del enemigo. Dios las ha cambiado. Pablo, en 2 de Corintios, si quieres ir conmigo, 5:17, que es un versículo que también todos conocemos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura. ¿Y qué quiere decir nueva? Que lo viejo ya no existe, es nueva ahora. No es lo mismo, sino que es otra naturaleza. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Las cosas viejas pasaron. Hábitos, costumbres, ideas, conceptos que antes teníamos que van contra la palabra de Dios, ya pasaron, ya quedaron atrás. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nueva naturaleza, nuevas las cosas. Habla de una nueva vida, habla de nuevo camino, un nuevo objetivo, una nueva meta. Todo se ha renovado. De manera que entonces ahora nosotros podemos con más facilidad, como dice el apóstol Pablo, ordenándonos, haced morir pues lo terrenal. Haced morir lo terrenal. ¿Por qué dice Pablo haced morir algo que ya no está? ¿Por qué dice Pablo haced morir a algo que ya no está? Cuando el cristiano nace de nuevo, empieza un proceso que se llama
santificación. Cada día el cristiano se va renovando, se va santificando más y más. Y aunque nuestra naturaleza fue cambiada, nuestros miembros, escuche bien esto, nuestros miembros estaban acostumbrados al pecado. ¿Verdad que cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios no nos cambió los ojos? ¿No nos cambió los oídos? No, pero estos órganos estaban acostumbrados al pecado. Entonces esa tendencia todavía sigue allí. Y por eso Pablo dice, haced morir. ¿Por qué? Porque no está muerto. Ejerce influencia. En este proceso de santificación, mientras se limpia más, mientras se purifica más, pues hay momentos en que estos órganos a veces nos ganan a realizar lo que antes estaba tan acostumbrado a hacer y que lo hacía como una forma de vida. Hoy para nosotros estos miembros han sido dedicados para la alabanza de nuestro Dios, para la gloria de su nombre, ya no para el pecado, no como instrumentos de injusticia, sino como instrumentos de la verdad, dice el apóstol Pablo. Entonces, es como cuando un carro va pero recio y de repente se le atraviesa otro carro. En el impacto no se para de inmediato, sino que sigue, aunque volcándose, porque sigue la inercia de la velocidad. Un momento en que Cristo nos encontró, cambió nuestra naturaleza, pero nuestros miembros siguen en esa carrera, porque estaban acostumbrados a eso. Por eso Pablo dice, haced morir. ¿Por qué? Porque esa inercia sigue. Aparte de que tenemos la malévola ayuda del mundo, que nos invita a lo malo, esa inercia que sigue moviéndose, está hablando de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal, que debe todos los días morir, debe perder fuerza, debe debilitarse hasta que completamente muera. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, estaba pensando, recordando a Enoc, y estudiamos una lección muy especial de la vida de Enoc, hablando de una lección de fe, que este hombre vivió 300 años caminando con Dios. En ese proceso de santificación por 300 años, ¿cuántas cosas no habrá aprendido Enoc? ¿Cuánta revelación no habrá recibido de Dios en una relación tan íntima, tan profunda con Dios, en un anhelo, deseo, profunda hambre de Enoc por agradar a Dios, que se consagraba todos los días por esos 300 años? Yo creo que esa fue la razón por la que Dios dijo, para que no te contamines otra vez, mejor vámonos a casa. ¿Qué tipo de vida debe vivir el cristiano, el creyente hoy en día en medio de este mundo tan lleno de influencia maligna, de pecado y de corrupción, de maldad, que pueda caminar al lado de Dios en una relación tan estrecha, de que a menor falla pueda detectar cuando no está agradando a Dios algún pensamiento, alguna actitud, alguna conducta, alguna acción, y diga, ay, ya fallé a Dios, Señor, perdóname. Arregla las cuentas con Dios y sigue caminando todos los días. Si un creyente camina así todos los días, seguro que se va volviendo muy sensible espiritualmente. Percibe la voz de Dios con más claridad, con más agudeza, recibe un entendimiento y una sabiduría más profunda, porque Dios va revelando su verdad, su palabra. Entonces, este creyente está plenamente consciente que su vida está tan ligada a Dios que no puede contaminarla con nada de este mundo. Y esa es la vida que Dios espera de nosotros. Esa es la vida la que nosotros debemos ofrecer a Dios.
una vida que agrade al Señor. Solo que hay un problema. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, creo que este versículo leímos la semana pasada, en Romanos capítulo 7, versículo 18, el apóstol Pablo explica algo que pareciera como que él está lamentando una situación que él ha descubierto en sí mismo. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué es lo que sabe el apóstol Pablo de su carne? Que no mora el bien, ¿sí? Porque el querer el bien está en mí, o sea, en mi espíritu. En esa nueva naturaleza está el deseo de hacer el bien, pero no en hacerlo. O sea, en mi carne no está el deseo de hacerlo. En mi espíritu quiero agradar a Dios, pero en mi carne se resiste. No puedo, dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No podemos culpar al hermano, a la hermana, al líder, al pastor, de nuestros propios errores, porque el mal que yo encuentro o la verdad que yo aprendo es que el mal está en mí. No quiero hacerlo, pero mi carne se resiste a conservarse para Dios. Y esa es la lucha. Y por eso que seguimos batallando. Unos más, unos menos, unos ya avanzaron 2, 3 pasos más, otros ahí vamos atrás de ellos, pero todo mundo, todo cristiano tiene esta lucha. En una área o en otra área, pero esta es una verdad que el apóstol Pablo mismo había entendido, mirándose a sí mismo, y vaya que Pablo era un hombre totalmente consagrado al llamado de Dios, enteramente comprometido con la obra, con la tarea que Dios le había encargado, pero un hombre que cada día también se daba cuenta quién era su verdadero enemigo. ¿Usted ya descubrió quién es su verdadero enemigo? Es usted mismo. El verdadero enemigo que tiene Antonio Lázaro se llama Antonio Lázaro. Ese que veo en el espejo en las mañanas, cuando me paro enfrente, ahí está. Y todos los días ahí amanece. Y me está esperando para que yo haga su voluntad. Pero cuando tú te metes con Dios y oras, te entregas, Dios guía tus pasos para que ese enemigo que eres tú mismo no te venza, sino que tú tengas victoria para poder agradar a Dios en tu manera de vivir ese día, en tu manera de trabajar ese día, en tu manera de conducirte y tratar a tu familia, a los hermanos, a los vecinos, a los amigos. Nuestro espíritu tiene muchas ganas de orar. Nuestro espíritu tiene muchas ganas de leer la palabra de Dios, de obedecer, pero hay una batalla tremenda, ¿sí? Con esa carne que está acostumbrada a hacer lo malo. Tiene ganas de ver revistas, tiene muchas ganas de leer la Biblia, pero se resiste esta carne. Está el deseo de cambiarle de canal al televisor, de no consultar ciertas páginas, y está esa lucha. Cuando te sientes tentado, mientras mientes, cuando te sientes mal porque no haces el bien, y cuando luchas porque en ti está el deseo de hacer, pero no el hacer, la palabra dice que tú tienes que hacerlo, pero en ti no está el hacerlo, es esa lucha a la que se le llama la lucha del espíritu contra la carne. Y eso todos lo tenemos, todos batallamos con eso. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder no satisfacer los deseos de la carne? Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, ahí está la lucha, ahí está la batalla. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, son acérrimos enemigos. La palabra satisfacer quiere decir alimentar. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es que no alimentemos los deseos de la carne. No alimentemos los deseos de la carne. Y esta lucha es real, hermanos, no es imaginario, no es una ficción, es una lucha real. El Espíritu Santo o el Espíritu del hombre quiere agradar a Dios porque en esa nueva naturaleza que Dios le ha dado, siempre lo impulsa a buscar las cosas de Dios, pero la carne no le encanta. A lo mejor tú te despiertas muy de madrugada, molesto porque se te fue el sueño y estás tratando de dormir, pero no se te ocurre orar. Quienes ya entendieron cómo trabaja el enemigo, cuando pasa eso, inmediatamente se ponen a orar y se quedan bien dormidos. Pero platicaron con Dios, ¿verdad? El enemigo sabe que por ahí no te puede vencer y deja de molestar. Tú debes entender cómo trabaja el enemigo en las áreas de tu vida. Por eso es muy importante lo que dice la palabra: no des de comer los deseos de la carne. No alimentes a la carne. O sea, no le des lo que le gusta. El espíritu quiere agradar a Dios, la carne se opone. La carne busca lo suyo. Y este es el proceso en el que Dios nos lleva de santificación todos los días a todo hijo de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a matar a la carne? ¿Cómo vamos a matar a la carne? Cualquier ser vivo para sobrevivir necesita comer, necesita alimento. Entonces, en el hombre, la principal fuente de alimento para la carne son sus ojos. Ay, ay, ay. En el hombre, el principal fuente de alimento para la carne son sus ojos. Si nosotros logramos quitar esa principal fuente de alimento, tenemos casi seguro que vamos a ganar la batalla, aunque es muy difícil, pero no imposible. Porque si a Dios le agrada que tú te mantengas puro para el Señor, su gracia, su poder y su presencia va a estar ahí para ayudarte. Tenemos que hacerlo morir. ¿Qué cosa tenemos que hacer morir? Colosenses 3:5 dice, donde leímos: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras, y la lista sigue y sigue creciendo. Todas esas cosas son las que nosotros debemos hacer morir en nuestra vida todos los días. No podemos darnos el lujo de descuidarnos ni un solo día, ni un solo momento, porque el enemigo trabaja arduamente para hacernos caer, para hacernos pecar. En la Biblia tú ya seguramente también has encontrado personas que a través de sus ojos fueron vencidos. ¿Te acuerdas de Acán? ¿Sí?
Josué capítulo 7, versículo 21. Vamos ahí al libro de Josué. Yo creo que todos conocen esta historia, pero Dios les había dicho al pueblo de Israel: vayan, conquisten a este reino, pero no tomen nada de ellos, ni un solo centavo, nada, nada, nada. Pero Josué 7:21 dice, fíjese con qué versículo empieza. ¿Ya lo tiene? Josué 7:21 dice, pues vi. ¿Pues qué? Vi. ¿Con qué vio? Pues con sus ojos. Estamos hablando que los ojos es la principal fuente de alimento para la carne. Dice aquí, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Para que él pudiera decir muy bueno, es que la estuvo checando. Tomó tiempo para examinarlo y dice, este es un manto babilónico muy caro, muy precioso. Entonces la avaricia empezó a entrar por sus ojos y dice, este me va a quedar pero perfecto. Pues vi, y aquí está el problema, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Qué terrible. Y tú sabes la historia, cómo termina. Dios dijo, aparten a Acán, a su familia y todos sus bienes, animales y todo lo que tiene, y mátenlos. Así de drástico era la ley para acabar con el pecado. Imagínate que hoy se aplicara esa ley a nuestras vidas. No estaríamos ninguno de nosotros aquí, mis hermanos. Pobres de nosotros. Vea cuánta gracia Dios ha derramado en nuestras vidas. Ve cuánta misericordia nos ha extendido. Que a pesar de que nosotros hacemos cosas que no le agradan, Él sigue paciente, esperando que entendamos, que al final podamos visualizar perfectamente el camino por donde Dios quiere que andemos, mientras que aprendamos a madurar, a firmar los pasos, a firmar los pensamientos, la mente en la palabra, en el corazón en la palabra, y nos da tiempo. En aquellos tiempos no era así. Era muy drástico el castigo, pero era la única forma en acabar también con el pecado. ¿Qué podemos decir de Eva? En el libro de Génesis capítulo 3, también encontramos ahí cómo ella está en el huerto y empieza a platicar con la serpiente. En el versículo 6 del capítulo 3 dice, y vio la mujer. ¿Y qué cosa pasó? Vio. Otra vez los ojos ahí están, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Comer no es agradable mejor para el paladar. Dice que agradable para los ojos. A ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vio. Por los ojos entró el pecado. ¿Se acuerdan del rey David también? Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2. Cuando su ejército estaba en guerra, él como el comandante en jefe tenía que estar en la guerra también dirigiendo la batalla, pero no, él estaba en su casa reposando en el terrado, allí en la azotea, cuando vio, dice, vio a una mujer que se estaba bañando, una mujer muy hermosa. Por los ojos entró el alimento para la carne.
Y pues él pensó, bueno, soy el rey, yo tengo autoridad sobre cada hombre y cada persona de mi reino. Además es un amor limpio y puro, trató de justificarse, y tú sabes la historia, cómo termina. ¿Te acuerdas de Sansón? En el libro de Jueces capítulo 14, dice, descendió Sansón a Timnat. ¿Y qué dice? Y vio en Timnat a una mujer. Luego se fue a Filistea, a los filisteos, y encuentra otra mujer. Luego se encuentra a Dalila, o sea, viendo, está observando Sansón, alimentando la carne. ¿Sabe qué, hermanos? Al pecado de fornicación, lascivia, adulterio y todo eso, no se cae, se camina. Es un proceso que lleva tiempo. Cuando comete el pecado, finalmente es que ya recorrió buen trecho, maquinando, pensando, imaginando, haciéndose la idea, planeando, moviendo planes. ¿Cuánta cosa puede hacer la mente? Alguien dijo que una mente desocupada puede ser un taller de Satanás, donde fabrica pensamientos perversos. Este fue el caso de Sansón, de David, de estos hombres que cayeron tristemente en ese pecado de adulterio. Entonces, así ese pecado de fornicación, adulterio y todo eso se camina, hermanos. Lleva tiempo donde se va alimentando esa carne. Algo curioso, que hablando de esa naturaleza del espíritu y la carne, que no se pueden alimentar al mismo tiempo a los dos. Alimentas a uno y no alimentas al otro. No puedes alimentar a los dos fuentes. No puedes alimentar al espíritu y al mismo tiempo a la carne. Hay cristianos que quieren hacer eso. Están un tiempo aquí en la iglesia, o vienen los domingos en la iglesia, pero en la semana están en el mundo haciendo cosas del mundo. Están queriendo alimentar al espíritu y a la carne. No va a ningún lado. ¿Sí? No son compatibles. Los cristianos que hemos nacido de nuevo somos nuevas criaturas en el interior. Vivimos en un cuerpo que está corrompido, que está contaminado del pecado, al cual debemos sujetar. Como ya leímos en Colosenses 3:5, podemos sujetarlo con el poder y autoridad del Espíritu Santo. Hacer morir lo terrenal y no satisfagas, no alimentes a la carne. Vamos allá al libro de Colosenses, capítulo 3, para continuar con nuestra lección hoy. Colosenses, capítulo 3, versículo 6. Voy a leer versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa frase de hijos de desobediencia es un hebraísmo, es una frase normal que usan los judíos, refiriéndose a aquellos que no eran hijos de Dios. Ellos son los hijos de desobediencia, a que Pablo se refiere en este pasaje. Bueno, el versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. O sea, cuando vivíamos en el mundo, esas mismas cosas también practicábamos. Entonces, por naturaleza, antes de conocer a Cristo, también éramos hijos de desobediencia, destinados para un castigo eterno, destinados para una muerte eterna,
que esa era la sentencia que pesaba sobre nosotros. Pero dice Pablo, en aquellas cosas vivías antes, en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora, o sea, pero hoy, que ya conocemos a Cristo Jesús, que Él nos ha dado su naturaleza, que ha transformado nuestra vida, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad también vosotros todas estas cosas. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, que ya vimos la semana pasada, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, y revestidos del nuevo hombre. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el límite de la renovación que debemos tener? Hasta el conocimiento pleno. Hasta cuando Dios nos revela esas verdades. ¿Sí? Versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué diferente cambio. Qué diferentes cosas son de las que debemos vestirnos ahora, después que nos hemos despojado de esa vieja naturaleza. Y esto es sin distinción para ninguno, vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, o sea, compasivos. Dice con humildad, o sea, con modestia. Dice mansedumbre, o sea, gentiles, amables. Dice paciencia, soporte, aguante al máximo y perdonándoos unos a otros las ofensas. ¿Ya podemos empezar con las 4 cualidades siguientes? Bueno, la número 8, llenos de amor. Llenos de amor. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, o sea, ¿sobre todas qué? Sobre todas estas cosas de humildad, misericordia, mansedumbre, paciencia, perdón, dice sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor. El amor es un vínculo, es un lazo que mantiene unido. Por ejemplo, un ligamento une un músculo con el hueso. El amor adhiere 2 partes, como cuando nos casamos aquel día, fueron unidas nuestras vidas por el vínculo del amor, y en ese amor debemos permanecer todos. Entonces el amor es un vínculo perfecto. Seguimos y servimos a Cristo por amor. Nos exhortamos unos a otros también por amor. Aplicamos disciplina por amor también, ¿sí? Y en 1 de Corintios capítulo 13 encontramos la descripción más completa y hermosa de lo que es el amor. De este vínculo perfecto del que Pablo dice que nosotros debemos estar revestidos. Después de que nos hemos despojado del viejo hombre, debemos de vestirnos de amor. 1 de Corintios capítulo 13. ¿Ya has leído tú estos versículos? Y sería bueno que lo leyeras otra vez en tu casa. El amor es sufrido, o sea, aguanta todo con paciencia. Dice que el amor es benigno, o sea, que es bondadoso y bueno. Ese es el
vínculo por el que debemos estar unidos, con ese amor que no tiene envidia, o sea, que no desea lo que otro tiene, ese amor que no se envanece, que no es orgulloso, ese amor que no hace nada indebido, que no es descortés, que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no se irrita, que no se enoja fácilmente, no guarda rencor, o sea, no lleva cuentas de las faltas o de las ofensas, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Ese es el verdadero amor y el vínculo perfecto porque el que nosotros debemos estar unidos. Todo lo que hace, lo hace con ese tipo de amor, como Cristo lo hizo por su iglesia. Un amor sacrificial. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que también nosotros demos a la familia, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, al ministerio, al servicio donde usted está sirviendo. ¿Quieres agradar al Señor? Este es el amor con el que tú debes agradar y tú puedes agradar a Dios. Cualidad número 9 se llama la paz de Dios gobierna tu vida. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne aquí quiere decir o da la idea de ser un árbitro. Así como en todo juego hay una persona que tiene un silbato, está dirigiendo la competencia, está dirigiendo la pelea, está checando para que los contendientes sigan las reglas, marcar las faltas o descalificar o lo que sea necesario, pero aquí está el árbitro dirigiendo algo, un juego de fútbol, por ejemplo. Así es la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando tú estás en un momento de tomar una decisión muy importante, pero no sientes paz, aquí estás inquieto, algo te perturba aquí, quiere decir que no tienes paz. En esos casos, entonces, no hagas nada mejor, porque puedes tomar una decisión equivocada. Espérate, consulta a Dios, seguro Él te va a indicar, te va a dirigir qué camino tú debes tomar, y espera el tiempo que sea necesario. A veces nos damos el lujo de querer ayudar a Dios con nuestras brillantísimas ideas, con nuestras apreciaciones, cuando todas estas cosas no sirven para nada, sino que estorban y perjudican la obra de Dios en la vida de la persona o de nosotros mismos. Entonces, cuando ese árbitro no está funcionando, cuando no está esa paz de Dios en tu corazón, pues nadie está gobernando. Y es ahí el peligro de que tú puedes tomar cualquier camino y que no sea lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso debes esperar mejor a que tengas y sientas esa paz, porque esa es la paz que Dios quiere que nosotros sigamos. Amén. Ahora, la paz de Dios no es ausencia de guerra o la ausencia de problemas o dificultades. La paz de Dios, dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz entonces solamente la puede dar Dios. La paz de Dios es superior a nuestra inteligencia, a nuestro entendimiento, porque dice, sobrepasa todo
entendimiento. No depende de las circunstancias que nos rodean. La paz que el mundo ofrece depende de 3 cosas: salud, amor y dinero. La paz de Dios no depende de esos factores. Podemos no tener amor, salud o dinero, pero tenemos paz y sabemos que estamos en las manos de Dios y podemos tener tranquilidad a pesar de que no tengamos nada de esas cosas. Esto la gente natural o la mente natural no la entiende. Ellos saben que tú estás atravesando un problema muy difícil, pero te ven tan tranquilo y dicen: oye, ¿cómo le haces? Te veo tan tranquilo. No te veo desesperado ni angustiado. Ahí está la oportunidad para una plática evangelística. Que yo tengo a Cristo en mi corazón. Tengo la paz de Dios. La situación está complicada, pero todo está en las manos de Dios. Y de esa manera abres puerta para platicar y compartir de tu fe a estas personas que no entienden cómo es la paz de Dios y cuál es la función que desempeña en la vida de los creyentes que quieren agradar a Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Número 10, cualidad número 10 se llama: tiene abundancia de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: y la palabra de Cristo more. ¿La palabra de Cristo qué? More. ¿En dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tanta palabra de Dios debe morar en nosotros? Dice: en abundancia. ¿Sabes tú cuánto es abundante? Es mucho. Quiere decir que debe ocupar toda nuestra mente, que debe ocupar todo nuestro corazón, que no quede espacio para otra cosa. Pero el problema es que nosotros estamos llenos más de otras cosas que de la palabra de Dios. Y por eso nos gana la desesperación, por eso nos gana la angustia, nos gana el resentimiento, la amargura, porque la palabra de Dios no está morando abundantemente en nosotros. Nada más la escuchamos, pero no la leemos. Es muy importante que en aquel hombre creyente, hijo de Dios, que quiere agradar a Dios, la palabra de Dios more abundantemente. La palabra morar quiere decir habitar, quiere decir ocupar una casa, quiere decir permanecer, quedarse viviendo en un lugar. La casa donde la palabra de Dios debe morar entonces es en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Dónde y dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Sería bueno preguntarte esta mañana o esta tarde: ¿qué hay en mi casa? O sea, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi corazón? Porque esto de lo que está lleno en la casa, eso es lo que hablamos. ¿Sí? Es tan importante que se nos pide que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. ¿Cómo se puede lograr eso? Que la palabra de Dios abunde. Me compro una Biblia más grandota y la traigo aquí pegado para que abunde. La pongo debajo de la almohada cuando me duermo para que sueñe. ¿Cómo debo hacer para que esa palabra abunde? Estudiando, leyendo la palabra de Dios, memorizando versículos de la Biblia. Déjeme decirle un secreto a voces. Memorizar la palabra de Dios es muy efectivo. ¿Cuántos versículos a la semana podría usted memorizar? Busque usted un tema.
Esta semana, bueno, usted prográmese un día un versículo de amor, de fe, de paciencia, otro de misericordia, de gracia, cualquier tema, y usted diga, me propongo aprender un versículo de amor esta semana. ¿Podrá? Eso y más. Si yo les preguntara ahorita, ¿cuántos versículos de memoria te sabes? ¿Cuántos te sabes? Con su cita. Sabemos lo que dice, pero no tenemos la cita. Dice en la Biblia, pues sí, pero ¿dónde? Dime dónde. No, pues dice la Biblia. Pues sí, dice la Biblia, pero ¿dónde? Es bueno memorizar la palabra de Dios. Nosotros tenemos la dicha de tenerla en nuestras manos. Hay muchos cristianos en el mundo que no tienen esta bendición, que quisieran tener la Biblia para leerla. Cuando ellos tienen una porción, aunque sea rota, hermanos, se la comen, se la llenan y están buscando otra por allí, a ver si alguien dejó uno para seguir aprendiendo. Tienen hambre. Así debemos nosotros llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen más de 2 Biblias en su casa? ¿Cuántos tienen 10? De estas 10 Biblias, ¿cuántos versículos has memorizado? Casi ni uno. Bueno, ¿cómo va a morar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente si no la estudiamos, si no la leemos, si no memorizamos? Yo quiero animarle que usted empiece a partir de mañana a memorizarse un versículo en la semana. Jesús, hablando a sus discípulos ya poco antes de partir, él dijo, los van a tomar presos y los van a llevar ante las autoridades. Pero en ese momento ustedes no se preocupen de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Ahora, si esa persona no está llena de la palabra de Dios, ¿de qué va a hablar el Espíritu Santo? ¿O será que el Espíritu Santo se va a manifestar allí y te va a hablar y va a decirte, dile esto, dile esto? No, lo que tú tienes dentro, eso va a surgir en el momento a tu mente según la necesidad que tú estás mirando. Por eso la palabra de Dios debe morar abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Todo lo que hacéis, hacedlo de palabra y de hecho, pero hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todo lo que podamos hacer y decir, lo debemos hacer y decir para la gloria del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Esta es la cualidad número 11. Todo lo que hace, lo hace para Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las 7 cualidades que aprendimos en la lección pasada y estas 4 de ahora se resumen en este versículo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces no lo hacemos para obtener nuestra santificación, o para sentirnos a gustos, o para sentirnos animados o fuertes. Todo lo hacemos para el Señor. Todo es para Dios, y el único que merece crédito en todo esto es Dios, es Jesucristo. Amén. Nosotros solamente somos embajadores, representantes del reino de Dios, pero Él es el jefe. Él es a quien representamos. Todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo tenemos que hacer para Dios, para que Él reciba la gloria. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Si quieres agradar a Dios, debes cuidar
todo lo que tú dices y todo lo que tú haces, que tiene que haber congruencia con lo que tú dices, con lo que tú haces. Entonces, de esta manera tú estás agradando a Dios. Amén. ¿Cuántos principios aprendimos hoy o cuántas cualidades aprendimos? El vínculo, ¿cuál debe ser? El amor. ¿Qué más? ¿Sí? La paz de Dios que gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones. También hablamos de tener abundancia de palabra de Dios en nuestro corazón. Y por último, también aprendimos de que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Es bonito agradar a Dios, ¿no crees? ¿Sí? Te pregunto, ¿Dios te ha agradado a ti? No podemos medirlo. Nos ha dado abundancia. Entonces, ¿no es justo que también nosotros procuremos agradarle en todo tiempo? Propóngase vivir más consciente de que Dios está contigo y que Él te ve todos los días, todo lo que haces. Eso te va a ayudar a vivir agradándole con lo que dices y con lo que haces. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Hay un anhelo en nuestro corazón, un deseo de agradarte, pero también encontramos, Señor, que hay algo que nos impide y que no nos permite hacerlo con toda libertad porque se opone, y es la carne. Por eso en esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, porque el deseo de hacerlo está en nosotros, pero estos miembros se niegan a hacerlo porque no están acostumbrados, Señor. Ayúdanos a vencer la tibieza y ayúdanos, Señor, a entender, a dar adecuado alimento a esa naturaleza que tú has puesto en nosotros, para que cada día se fortalezca, para que cada día crezca, para que cada día nos conduzca, Padre, a hacer lo que a ti te agrada. Gracias porque tú has cambiado nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, has hecho cosas nuevas todas, Señor, para que por allá podamos caminar y podamos seguir tus pisadas, Señor. Muchas gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Dios, cada día a aplicarla a nuestro corazón, a guardarla, que tu palabra more abundantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, que en su debido momento esa palabra fluya para bendición también a otros, para consejo, para exhortación, para lo que tú desees, Padre. Pero ayúdanos a nosotros a hacer lo que nos toca, a hacer nuestra parte, Señor. Tú no lo vas a meter con tu poder en nuestra mente o corazón. Esto tiene que entrar a través de una disciplina de lectura, de meditación, de oración, leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de esta necesidad todos los días, Señor. Que pasemos tiempo contigo, leyendo tu palabra, meditando en ella, memorizando, Señor Jesús. Y te damos gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de hacerlo, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.